Hola hermanos, ¿cómo están? Aquí desde mi casa estoy mandándole este mensaje después de un segundo domingo ya que no podemos reunirnos, pero sabiendo que el Señor está con nosotros, que Él se preocupa de nosotros y aún así a través de un video podemos comunicarnos y mandar una palabra que provenga de Él. Eh, el día de hoy quería compartir algo que tiene que ver con la seguridad que nosotros podemos tener eh, de que Dios está con nosotros. Yo creo que Dios siempre está con nosotros y como dice la palabra es obvio. En Génesis 21, 22 dice que Abimelech fue con Fijol, el comandante de su ejército, a visitar a Abraham y le dijo, es obvio que Dios está contigo, ayudándote en todo lo que haces, dijo Abimelech. ¿Sabes que después de una gran batalla o de cualquier batalla que el pueblo de Israel peleaba, al final siempre ellos decían que Dios está con nosotros? Y cuando oigo esto siento que esa debe ser la confesión permanente hacia Dios, que Dios está con nosotros. Eh, a veces tomamos a la ligera lo que Dios está haciendo, ¿cierto? No somos siempre agradecidos de Él y Dios quiere que cuando nosotros seamos sanados podamos declarar que Dios está conmigo, que Dios está con nosotros. Después de que Dios te prospere, puedas ir delante de Él y decirle, Dios, tú estuviste conmigo. Después de una gran batalla librada en tu vida, ¿cierto? Puedas decir, Dios está conmigo, Dios se manifestó en mi vida. Y uno de los nombres que Dios tiene es Yahweh Shammah, y que está en Ezequiel 48:35, que significa el Señor habita aquí. Y nosotros podemos ver que el Señor en el Antiguo Testamento habitaba en el templo, ¿cierto? Pero después, cuando tú ves en el Nuevo Testamento donde habita en el corazón de las personas, en el corazón de los que creen en Él, y habita en nosotros. Eh, Apocalipsis 21:3 dice, oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Esto nos dice dónde está Dios, nos dice en qué lugar Él habita. Él está en nosotros. Él reconoce y nos dice, ustedes son mi pueblo. Su morada está en el corazón nuestro. Segunda de Corintios 6:16 dice, ¿y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el pueblo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Él está en nosotros. Y si Él está en nosotros, somos sanos, porque Él es nuestro sanador, ¿cierto? Si tú lees lo que dice Éxodo 15:26, dice, yo soy el Señor quien los sana. Entonces somos bendecidos, ¿cierto? Nosotros debemos reconocer que el Señor nos sana, que el Señor está con nosotros, que Él quiere manifestarse en nuestras vidas, pero nosotros también tenemos que reconocerlo a Él, de que Él es el que hace todo esto posible. El Salmo 23:4 dice, aun cuando yo pase por el valle más oscuro no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Entonces Dios está con nosotros, ¿cierto? Y si Dios está con nosotros no debiéramos temer, no debiéramos tener miedo a las cosas que vienen. Sabemos que el Señor va a acompañarnos en cualquier cosa que nosotros estemos haciendo. Además, tenemos que saber que el Señor pelea las batallas con nosotros, porque si tú lees lo que dice Deuteronomio 20, versículo 1 y versículo 3 y 4 dice, cuando salgas a luchar contra tus enemigos y te enfrentes con caballos y carros de guerra y con un ejército más numeroso que el tuyo, no tengas miedo, el Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Y Él dirá, préstenme atención, hombres de Israel, no tengan miedo cuando salgan hoy a pelear contra sus enemigos. No se desanimen ni se asusten, ni tiemblen frente a ellos, pues el Señor su Dios va con ustedes. Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. ¿Se dan cuenta? El Señor
pelea las batallas con nosotros. Él nos acompaña en cada paso que estamos dando. Y es por esto que no debemos temer. El Señor nos da la victoria. Hay muchas cosas en la vida, ¿cierto?, de las cuales tú no sabrás cómo enfrentar. No sabrás cómo darle solución. Sabes que hay muchas cosas que tú tienes que dejárselas al Señor. Tenemos que dejárselas en sus manos, a sus pies, porque a veces nosotros no estamos tratando de buscar una solución propia. Pero hay cosas que no vamos a poder darle solución por nosotros mismos y sabemos que tenemos que entregársela a los pies del Señor, ¿cierto? Y sabemos, y Él será, dice, Él será nuestro ayudador. Él nos va a ayudar. Y creo que eso tiene que ver con la convicción que nosotros tenemos de quién es Dios en nuestra vida. Si tú te das cuenta lo que dice Josué 1:5, dice: durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarte a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Nadie podrá hacerte frente, dice. Y eso nos debe dar una seguridad a nosotros, ¿cierto? La seguridad de que el Dios está contigo, de que el Señor está con nosotros, ¿cierto? Él no nos va a abandonar, no nos va a decepcionar, no te deja de lado. Y eso yo creo que es la seguridad que solamente proviene de Él, ¿cierto? No son solo palabras, el Señor actúa de forma verdadera en nuestras vidas. Y también lo puedes ver cuando vemos el Salmo 91, ¿cierto? Que habla de la protección que el Señor brinda a los que están con Él. Y si tú quieres saber un poco más sobre el Salmo 91, también te animo a leerlo, pero también te animo a ver el mensaje que dejó mi hermano Marcelo Santibáñez la semana pasada, ¿cierto? Que lo tenemos ahí en nuestra red social también. Y él se enfocó en lo que era el Salmo 91 también. Podemos ver todas estas cosas de cómo Dios actúa a favor nuestro, y lo podemos ver también en Hebreos 13:5, que dice: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Muchos ponen su confianza, ponen su fe, muchas veces, y es lamentable que muchos cristianos también ponen su fe en las cosas materiales, en el dinero, y cierto, por sobre las cosas que Dios promete. Se nos olvida que Dios es nuestro ayudador en todo momento, en todo camino, ¿cierto? El Señor jamás nos va a fallar, porque nosotros vamos a fallar, pero el Señor no va a fallar, Él no va a abandonarnos, Él va a ser siempre nuestro ayudador, ¿cierto? Y esto es un llamado para nosotros, para estar tranquilos, para no afanarnos, ¿cierto? Por las cosas del día a día, por las cosas diarias, las cosas que nos hacen perder el sueño. Entonces, si nosotros sabemos que Dios actúa de esta forma, ¿qué temor podemos tener si el Señor está con nosotros? No debiéramos tener temor, debiéramos andar contentos por la vida, sabiendo que el Señor va con nosotros, y no solo contentos, sino seguros que el Señor nos da la protección, que el Señor tiene el control de nuestra vida, que tiene el control de cada situación que enfrentamos, ¿cierto? Romanos 8:31 dice: ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién podrá estar en contra nuestra? Así es como Dios está con nosotros, ¿cierto? Él también está por nosotros. Por nosotros. Él está de nuestro lado. Él quiere que lo creamos, ¿cierto? No solamente que lo leamos en la palabra, sino que Él quiere que esto llegue a ser una convicción en nuestra vida, ¿cierto? Que creamos que Él está con nosotros y por nosotros. Y es por eso que debe ser una confesión continua de cómo nosotros tenemos que presentarnos ante los demás, por cómo nos va yendo en la vida. Es decirle a todos: ¿sabes qué? Si me va bien, es porque Dios está conmigo. Es porque Dios no me abandona. Es porque Dios no me deja de lado, ¿cierto? Y nos vamos solo en este camino, como les dijimos, ¿cierto? Y debemos reconocer a nuestro Padre en el andar diario. Y esto te va a traer seguridad, la seguridad que la palabra de Dios te brinda. Es por esto que en Génesis 21:22, como dijimos al principio, Abimelech le dijo a Abraham: es obvio que Dios está contigo, ¿cierto? Ayudándote en todo lo que haces. Y cuando las cosas van bien, ¿cierto? Las personas van a notarlo. Cuando alguien que es
hijo de Dios le va bien en su vida, las personas que no conocen a Dios, hasta ellos se dan cuenta de que Dios está con ellos, ¿cierto? Y no solamente lo notan, sino que también lo dicen. Te lo dicen, y cuando te lo dicen, tú dices, ah, claro, tú lo reconoces. Dices, claro, me va bien porque el Señor está conmigo, el Señor me acompaña, el Señor pelea conmigo, el Señor no me decepciona, ¿cierto? Eh, y te dice, te va bien en todo, ¿cierto? Se nota que Dios va contigo. Y, y- y tenemos que saber que hay muchos casos en la Biblia en los cuales otros notaban que Dios estaba con ellos y era evidente por todo lo que sucedía en la vida de ellos. Y tú puedes ver a Dios usando a Rahab, a una prostituta de Jericó, ¿cierto? Para decírselo a Caleb y a Josué. En Josué 2, versículo 8 al 11 dice, antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y les dijo, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran. Después de haber salido de Egipto, también hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos Sihón y Og al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces la gente se da cuenta, ¿cierto? Cuando Dios está con uno y te lo hacen ver, ¿cierto? Y esa es una manera que Dios usa para recordarnos que Él está con nosotros. Utiliza a otras personas para recordarte, tú eres hijo de Dios. Es obvio que el Señor está contigo. Porque a veces nos enfocamos, ¿saben qué pasa? En las cosas negativas. Nos enfocamos en las cosas negativas de nuestras vidas rutinarias, ¿cierto? Y se nos olvida cómo Dios ha estado siempre con nosotros. Se nos olvida que aún después de un gran milagro, después de que Dios ha actuado a nuestro favor, de algo grande que Dios ha hecho, se nos olvida que Dios actúa continuamente en nuestras vidas, ¿cierto? Y se nos olvida recordar que es la presencia de Dios o en nosotros la que está obrando, la que está haciendo que todo suceda a nuestro favor. Lo mismo le sucedió a Gedeón, ¿cierto? Que era un hombre tímido, cobarde, tal vez podríamos decirlo, ¿cierto? Que tenía que enfrentar al ejército madianita y le dio un poco de miedo, ¿cierto? Y el Señor le dijo, bueno, si te das con un poco de temor de atacar a los madianitas, anda al campamento y escucha lo que están hablando ellos, escucha lo que ellos dicen sobre ti. Y en la noche él fue al campamento, porque parece que se encontró con un poco de temor. Gedeón se encontró con un poco de temor, fue al campamento y cuando llegó allí se dio cuenta que dos hombres estaban hablando y uno le dijo, ¿sabes que tuvo un sueño? Y se lo contó al otro, se lo explicó. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de uno de los que del que estaba escuchando el sueño? Le dijo, su amigo le respondió en Jueces 7:14, esto no significa otra cosa que la espada del israelita Gedeón, hijo de Joás. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. En otras palabras, el Señor estaba con Gedeón. Y ya habían reconocido que no tenían cómo escaparse de una batalla perdida. Es la forma en que Dios nos hace ver a nosotros que Él está con nosotros, aun cuando lo que dicen las otras personas. Y lo mismo vemos con los amigos de Daniel, ¿cierto? Con Sadrach, Mesach y Abednego, ¿cierto? Que los había enviado al horno. A Nabucodonosor lo había enviado al horno por no haberse arrodillado ante su estatua. ¿Y qué es lo que pasó? Que cuando los meten al horno, ¿cierto? Nabucodonosor se da cuenta de que en el horno ya no habían 3 personas, habían 4. Y uno era de apariencia sobrenatural. Y cuando Dios los manda a llamar, perdón, cuando Nabucodonosor manda a llamar a estos que salgan del horno que estaba ardiendo, que estaba prendido en fuego,
los hace llamar, se da cuenta que no tenían ningún daño. Y Nabucodonosor declara esto en Daniel 3:29. Por tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Reconoció que Dios estaba con los amigos de Daniel. Reconoció que Dios era el Dios verdadero. Reconoció que no había nadie que podía salvar de esa forma. Más adelante Daniel mismo fue arrojado al foso de los leones. Y el Señor también estuvo con él. Si tú lees lo que dice Daniel 6, versículos 26 y 27, dice: he decretado en todo lugar de mi reino que la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva. Hace prodigios en los cielos y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de la garra de los leones. Dios quiere que después de demostrar su grandeza, de demostrar su poder, ¿cierto? Él sea glorificado. Él quiere ser glorificado, reconociendo que Él está con nosotros y que sea reconocido también en la tierra. Nosotros, cada vez que Dios hace y obra a favor nuestro y nosotros reconocemos que Dios obrando, debemos glorificarlo y debemos darle gracias y debemos también hacerle ver a los demás que fue Dios el que estuvo con nosotros en nuestras situaciones difíciles. Y a veces no reconocemos, tal vez. A veces no reconocemos que Dios que Dios es el que está actuando en nuestras vidas a nuestro favor, ¿cierto? Pero Dios nos dice que no nos callemos, no callemos esto, ¿cierto? Que Él sea reconocido. Es por eso que es necesario que permanentemente Dios sea reconocido y glorificado por nosotros en todo lo que nos sucede. Si hacemos un resumen de todo lo que se ha dicho ahora, ¿cierto? Podemos decir que Dios está con nosotros, que Dios pelea por nosotros, que no debemos temer, ¿cierto? Es nuestro protector, no falla ni abandona, es nuestro ayudador, es nuestro salvador. Él está de nuestro lado, ¿cierto? Pero también el mundo reconoce su poder y que Él está con nosotros. Por eso Abimelech le dice a Abraham esto, le dice: es obvio que Dios está contigo ayudándote en todo lo que haces. Qué bueno es escuchar que otras personas, tal vez en tu propia vida, tal vez a ti también ya te lo han dicho. Es obvio que Dios está contigo, que Dios te ayuda, que Dios va contigo, que tú te tomaste de su mano. Hay muchos que quieren reconocer esto también para sus propias vidas y reconocerlo, pero en el sentido de que quieren lo mismo que tú tienes. Quieren a Dios de su lado. Y muchos no saben cómo tenerlo. Y eso es la confesión que tú debes hacerle a otros, ¿cierto? De decirles: el Señor va conmigo en cada cosa que hago. Por eso no temo, por eso ando confiado y por eso sigo adelante, porque sé que el Señor va conmigo hacia donde sea que yo vaya. Hermanos, este es el gran motivo por el cual estar agradecidos de Dios, ¿cierto? Saber que contamos con su presencia en nuestra vida y que quiere ayudarnos en la enfermedad, en nuestro trabajo, ¿cierto? En nuestras relaciones, en conocerle más a Él. Él te ama y desea habitar en tu corazón, desea habitar en los corazones de quienes le aman. Y por eso debemos honrarle y nunca dejar de ir a su presencia con acción de gracias. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos, que tengan un buen fin de semana con sus familias. Continuamos orando por ustedes y sepan que el Señor está contigo. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy muchas gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que aunque no podamos reunirnos, Señor, en el templo, Señor, en la iglesia, Padre, a alabarte, Señor, como hermanos, como iglesia, Señor, como congregación, sabemos que tú estás con nosotros, que tú nos guías y estás en cada instante, Señor, acompañándonos. Bendice, Señor, a mis hermanos que están en sus casas, Señor. Bendice a la iglesia, Padre. Bendícele grandemente porque somos la luz para el mundo, Señor. Somos quienes podemos también entregar la paz que tú entregaste, Señor, a nosotros y hacerla ver, Señor,
de que tú también puedes habitar en el corazón de aquellos que están perdidos. Te pido que bendiga grandemente a mis hermanos, cuídales, dales la protección en este tiempo que muchos pueden estar pasando, un tiempo difícil, Señor, respecto de esta enfermedad, Señor, de coronavirus, Señor. Sabemos que hay algunos contagiados que conocemos también, Señor, y te pedimos por ellos, Señor, para que tengan una buena recuperación, Padre. Bendíceles grandemente, Señor, bendice la iglesia, bendice a aquellos, Señor, que te buscan. Te pedimos, Señor, que muchos sean tocados, Señor, por tu mensaje, Señor. Que muchos sean tocados por la necesidad, Señor, que tienen en sus vidas. Gracias, Señor, te damos por tenerte, Señor, en nuestras vidas y saber que nos acompañas. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos.